¿Ha pasado el día de los milagros? Leemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesucristo estuvo en la tierra hace 1900 años, sanó a los enfermos. Y parece que hay muchos más enfermos hoy que los que había entonces. Bueno, ¿ya pasó el día de los milagros? ¿Qué pasa con esto que llamamos sanidad divina? Me he encontrado con decenas de personas que dicen, bueno, sé que Dios puede sanar hoy si es su voluntad, pero ¿cómo podemos saber si es su voluntad? Otros dicen, bueno, creo que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Creo que Dios obra a través de la ciencia médica. Siempre debemos llamar al médico y tomar sus drogas y remedios, o someternos a sus cuchillos y luego orar para que Dios haga que este medio humano sane. Algunos piensan que Jesucristo es como el profesor emérito de la universidad. Solía hacer grandes cosas, pero ahora ha envejecido y está débil y ya no realiza muchos milagros. Pero leemos en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y nuevamente en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores obras que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Algunos piensan que la curación fue solo para demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, pero no para estos tiempos. Amigos míos, ¿saben cuándo comenzó realmente la sanación divina, la sanación directa por un milagro de Dios Todopoderoso, como resultado de la oración creyente? Y de paso permítanme decir que no me refiero a alguna supuesta ciencia mental moderna, ni al poder de la mente sobre la materia, ni al hipnotismo. Estoy hablando solo de la curación física realizada directamente por el eterno Dios Creador como resultado de la oración creyente. ¿Sabes cuándo empezó esto? Bueno, la mayoría de ustedes se sorprenderán. No comenzó en absoluto con el ministerio de Jesús de Nazaret. Comenzó muchos siglos antes de eso. Comenzó cuando comenzó la iglesia. La mayoría de la gente piensa que la iglesia comenzó después de la resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés. Esa era simplemente la iglesia del Nuevo Testamento. Pero la iglesia comenzó mucho antes de eso. Comenzó mucho tiempo atrás, en los días de Moisés. Por supuesto, esa era la iglesia del Antiguo Testamento, pero de todos modos era la iglesia de Dios. Escucha, Hechos 7:38. Este es el que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el cual recibió vivas palabras para darnos. Ahora, la sanidad física por la fe en Dios es algo que el Eterno colocó en esa iglesia del Antiguo Testamento, allá por los días de Moisés. Permítanme leerles el primer relato en toda la historia de la sanación divina directa. Éxodo 15, del 23 al 26. Y cuando ellos, los hijos de Israel, llegaron a Mara, no podían beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mara. Y el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Y clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol que echado en las aguas se endulzaban. Allí les hizo estatuto y ordenanza, y allí él los probó, y dijo, si escuchas diligentemente la voz del Eterno tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te pondré ninguna de estas enfermedades que yo envié a los egipcios sobre ti, porque yo soy el Eterno que te da salud. Y sabes que las mismas condiciones, si obedeces y guardas mis mandamientos, etc., se aplican hoy en día, y esa es una de las razones por las que muchas personas que tienen un poco de luz sobre la sanidad divina y creen en ella no están siendo sanadas. Amigos míos, permítanme leerles eso en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:22.
y todo lo que le pedimos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. Bueno, con tanta gente diciendo a la gente y tanta gente creyendo que Jesucristo eliminó los mandamientos, no es de extrañar que muchos de nosotros no obtengamos respuestas a nuestras oraciones hoy. Todo lo que pedimos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. Sí, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Él no ha cambiado y hoy se aplican las mismas condiciones que en los días de Moisés. Obediencia y fe. Y Jesús dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Notarás que Dios dijo, yo soy el Señor o el Eterno, que te sana. En cierto sentido, es un Dios celoso en lo que respecta a las prerrogativas de Dios. Y entonces, pasemos al capítulo 20 del Éxodo, donde Dios estaba dando los 10 mandamientos a todo el pueblo. Moisés no le dio al pueblo los 10 mandamientos. Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos. Y dijo, yo soy el Eterno tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Él había dicho, yo soy el Dios que os sana, y ahora dice que no debéis tener otros dioses delante de mí. Saben, amigos míos, un médico no puede curar, y cualquier médico honesto lo admitirá, y ninguna de sus drogas, ni medicinas, ni cuchillos pueden curar. No hay curación en ninguno de ellos. Solo hay un tipo de curación, y es la curación directa por parte del Dios Todopoderoso. No hay otra curación. Nada más es curativo en el sentido más estricto. Dios dice, yo soy el Eterno que te sana, y no permitirá que nadie más te sane. Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí, es decir, ningún otro sanador. Uno de los nombres de Dios es Yahvé Rafa, como se usa en Éxodo 15:26, que significa Dios sanador. Ahora pasemos al capítulo 23 de Éxodo y a los versículos 24 y 25. Dios dice, no te postrarás ante sus dioses, estos dioses gentiles, ni les servirás ni harás según sus obras. Serviréis al Eterno vuestro Dios, y Él bendecirá vuestro pan y vuestra agua, y quitaré la enfermedad en medio de ti. Eso es lo que Dios le dijo a Israel en los días de Moisés, mucho antes de los días de Cristo. ¿Sabías que durante siglos el medio de curación de Israel fue la fe únicamente en Dios? Solo Él era su médico, no había médicos en Israel. Es decir, no hasta que esos israelitas comenzaron a adoptar las costumbres de las naciones paganas que los rodeaban. Ahora bien, al principio solo Dios era su rey también, pero pronto comenzaron a notar cómo les iba a las naciones paganas a su alrededor y querían un hombre humano como su rey. Así que Dios lo permitió. Les dio a Saúl, más tarde a David y su dinastía, y por supuesto más tarde comenzaron a recurrir a los médicos paganos de la medicina. Observemos como ejemplo al rey Asa de Judá. Se dirigió al rey de Siria y le pagó dinero para que se convirtiera en su aliado. ¿Sabes que Dios había dicho que pelearía sus batallas por ellos? No necesitaban aliados extranjeros. Debieron haber dependido de Dios y cada vez que alguno de los reyes de Israel o Judá lo hacía, siempre ganaban. Pero este rey Asa de Judá abandonó a Dios. En cambio confió en el rey de Asiria. Le envió dinero y tesoros para sobornarlo y convertirlo en su aliado. No creo que en aquellos días lo llamaran préstamo o arrendamiento, pero él dependía de un aliado gentil en lugar de confiar en Dios para pelear sus batallas. Más tarde Asa enfermó. Segunda de Corintios 16:12. Y Asa en el año 39 de su reinado enfermó de sus pies, hasta que su enfermedad fue muy grande, pero en su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Las naciones gentiles tenían muchos dioses. Tenían sus dioses de la medicina, así como sus dioses de la guerra. Tenían curanderos o médicos. Su método era acudir a estos médicos humanos que usarían sus medicinas y sus drogas y luego
rezarían al Dios de la medicina y creían, el Dios de la medicina haría que estas medicinas sanaran. Ahora bien, amigos míos, es de allí de donde surgió la ciencia médica, falsamente llamada, de los paganos. Y quiero que notes lo que dice la palabra de Dios al respecto. Esta es una charla bastante sencilla. Espero no ofender a la gente, pero tengo que predicar la verdad de Dios. ¿Sabes qué Dios dice? Grita en voz alta y no escatimes, y cuenta a mi pueblo sus pecados, y proclama la palabra de Dios fiel y verazmente. Y bueno, eso es justo lo que tengo que hacer. Quiero que noten otra experiencia registrada en Segunda de Reyes, capítulo 1. Ocosías cayó por una celosía en su aposento alto que estaba en Samaria y cayó enfermo. Ocosías era el rey de Israel. Entonces envió mensajeros y les dijo, vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si me sanaré de esta enfermedad. Baal-Zebub, el dios de Ecrón, era la deidad patrona de la medicina, el dios de la medicina de Ecrón. La forma en que fueron a preguntarle fue acudiendo a los médicos de Ecrón, quienes se suponía que tenían contacto directo y la bendición del dios de la medicina. Pero el ángel del Eterno dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, no es porque no hay Dios en Israel que vayas a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. No es porque no tienes ningún Dios que te sane. No es por eso que tienes que ir a los doctores de este Dios médico en Ecrón. Dios había dicho, yo soy el Señor que te sana, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora pues, así dice el Señor, no descenderás del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ahora, si van al final del capítulo, al versículo 17 dice, y murió conforme a la palabra del Eterno que Elías había hablado. Ahora bien, hoy en día la gente malinterpreta por completo esta verdad. Muchos parecen creer que deberíamos ir al médico y oran para que Dios haga que sus medicamentos sanen. Asumen que Dios levantó la ciencia médica, la bendice y obra a través de ella. Pero esto no es más que la misma vieja práctica pagana de idolatría, aunque muy pocos se dan cuenta hoy en día. Verdaderamente todas las naciones han sido engañadas al practicar la idolatría pagana creyendo que es verdadero cristianismo. Para el verdadero cristiano que tiene fe en Dios hay una mejor manera. Ahora, hay otro ejemplo antes de terminar esto que me gustaría darles y ese es el ejemplo de Ezequías. Eso está en Segundo de Reyes, el capítulo 20 y los primeros 7 versículos. Notarás esto. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, te ruego, Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él puso su corazón en esta oración. Hablaba en serio sobre esto. Note también que obedeció a Dios y confió en Él. No confiaba en nada ni en nadie más, confiaba solo en Dios y hablaba en serio. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Ahora, eso me recuerda a un momento en que fui llamado al lecho de enfermedad de una mujer que me había llamado para ir a orar por ella. Cuando llegué, ella dijo, bueno, sé que Dios podría sanarme si es su voluntad, pero no estoy segura de que sea su voluntad. Le dije a esta mujer, bueno,
sabes que es una lástima que no puedas obtener el perdón de tus pecados, porque ya sabes, Dios también podría perdonar tus pecados a través de la sangre de Cristo, si era su voluntad. Pero, por supuesto, ya que no podemos saber nada acerca de su voluntad, entonces, ¿cómo vas a ser salva? Oh, ella dijo, conozco su voluntad, sé que es su voluntad perdonar mis pecados. Bueno, la dije, ¿puedes tener fe en eso? Sí, dijo, ciertamente puedo. La pregunté, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que es su voluntad perdonar tus pecados? Pues porque la Biblia así me lo dice. Bueno, ya sabes, la dije, creo que estás dependiendo de esto. Salmo 103, 2, 3. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides todos sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades. La dije, ahí está, Él perdona cada una de tus iniquidades. ¿Es así? Ella exclamó, pues sí. Entonces la dije, escucha, ¿por qué no leíste el resto de esa frase? El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amigos míos, ¿podemos creer la primera mitad de una frase y luego pensar que Dios mintió en la última mitad? Vaya, los dos van de la mano. Sabes que cuando Jesús estuvo aquí no solo perdonó los pecados, sanó a los enfermos, y la curación de los enfermos no es más que el perdón de los pecados, el perdón del pecado físico. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado espiritual es la transgresión de la ley espiritual de Dios, la ley del amor resumida en los 10 mandamientos. Esos son principios espirituales. La pena por esa clase de pecado es la muerte, pero es la muerte segunda. Está establecido que todos los hombres mueran una vez, ya sea cristianos, convertidos o no. Y después de eso el juicio, pero la pena es la muerte eterna. Es la segunda muerte en el lago de fuego. Esa es la pena del pecado. Pero también existen leyes físicas que regulan tu salud física. Y si infringes esas leyes o si se infringen, es una transgresión de la ley y exige una penalidad. Podría ser un accidente o algo que usted no hizo en absoluto. Es posible que no haya sido culpable de ningún mal y sin embargo se hayan violado las leyes de la naturaleza, o no estaría enfermo. No es natural estar enfermo, es antinatural y está mal. Así que la enfermedad es solo el castigo de la transgresión física y cada vez que uno está enfermo está pagando ese castigo. La pena por transgredir estas leyes físicas que regulan el cuerpo humano es el dolor, el sufrimiento, a veces la primera o muerte física. Es la transgresión física o pecado y hay una penalidad física por ese pecado. En consecuencia, la curación no es ni más ni menos que el perdón del pecado, la consiguiente eliminación de nosotros de la pena en la que hemos incurrido. Y a ningún médico humano, ninguna medicina, ninguna droga se le ha dado jamás el poder de perdonar el pecado, ya sea espiritual o físico. Nadie sino Dios puede perdonar el pecado. Por lo tanto, nadie sino Dios puede sanar. Una vez Jesús estaba predicando dentro de una casa. Tan pronto como se corrió la voz de que él estaba en la casa, tanta gente acudió al lugar que ya no podía amontonarse. Y una gran multitud empujaba la puerta. Luego vinieron 4 hombres que llevaban una cama en la que yacía un hombre muy enfermo de parálisis. Al no poder hacer pasar a este hombre entre la multitud que estaba en la puerta, subieron al lecho, arrancando las tejas y dejaron caer la cama por un agujero en el techo frente a Jesús. Cuando vio la fe que habían manifestado con este acto drástico, Jesús le dijo al enfermo en la cama, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Lucas 5, 18 al 26, Mateo 9, del 2 al 8 y Marcos 2, del 3 al 12. Ahora, observe cómo sanó Jesús. Él no le dio drogas ni medicinas al hombre. Perdonó los pecados físicos que le habían causado la parálisis. Los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Sí, y los médicos modernos piensan que los cristianos creyentes son igualmente blasfemos hoy en día cuando confiamos en el mismo Jesús para la curación. ¿Quién puede perdonar los pecados, razonan los fariseos, si no solo Dios? ¿Quién? Ciertamente los médicos no pueden, las drogas no pueden, la cirugía no puede, nadie sino solo Dios puede perdonar el pecado.
y la curación es el perdón del pecado. Pero cuando Jesús vio sus pensamientos, respondiendo les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y entra en tu casa. E inmediatamente se levantó delante de ellos y tomó aquello en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora, fíjate por favor, los fariseos sabían que nadie podía perdonar los pecados, solo Dios. Y para demostrarles que la curación es el perdón de los pecados y que Él, Jesús, en realidad estaba usando el mismísimo poder de Dios para sanar, Jesús sanó a este hombre delante de sus ojos. Él dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Marcos 2:9. ¿Por qué? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, Cristo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Es por eso. Acude a ello. Léelo en tu propia Biblia. La curación es perdón de los pecados. Por lo tanto, ya que solo Dios puede perdonar los pecados, solo Dios puede sanar a los enfermos. Ahora, Dios perdona todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. Bueno, ¿cómo perdona Dios nuestros pecados espirituales? El pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Esa es la definición bíblica de pecado. La ley de Dios del amor es una ley espiritual, Romanos 7:14. La pena es la muerte, Romanos 6:23. ¿Cómo perdona Dios nuestras transgresiones espirituales y nos quita la pena de muerte? Pues al haber dado a su Hijo unigénito, el cual siendo aún pecadores murió por nosotros, Juan 3:16, Romanos 5:8. En otras palabras, Cristo pagó la penalidad en nuestro lugar. Entonces, dado que Él pagó la pena en la que hemos incurrido por nosotros en nuestro lugar, Dios legalmente puede quitarnos la pena. Nosotros no tenemos que pagar la pena porque Jesús la pagó por nosotros. Entonces, ¿cómo perdona Dios los pecados físicos? Exactamente de la misma manera. Jesús también pagó el castigo por ellos en nuestro lugar. ¿Está eso en las Escrituras? Ciertamente lo está. Aquí está. Jesús sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Ahí está, consúltalo en tu propia Biblia y léelo. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos porque Él mismo tomó nuestras enfermedades físicas y llevó nuestras dolencias. ¿Y cómo? Que Pedro responda, por sus llagas sois sanados. 1 de Pedro 2:24. Justo antes de que Jesús fuera sacado para ser crucificado, se sometió voluntariamente a ser golpeado. Entonces le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Mateo 27:26. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Juan 19:1. Jesús sufrió este dolor físico, de hecho, rompiendo su cuerpo en grandes ronchas para pagar por ti en tu lugar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad u otra pena de tus transgresiones físicas. ¿Por qué en la cena del Señor o la comunión o la Pascua, como sea que se le llame, la gente toma el pan sin levadura además del vino? Sabemos que el vino representa la sangre de Cristo, derramada para la remisión de nuestros pecados espirituales. Pero, ¿qué representa el pan? ¿Por qué tomamos eso? Note la instrucción de Pablo en 1 de Corintios 11, 23 al 30. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Su cuerpo fue quebrado, golpeado con azotes, y por sus llagas somos sanados. A través de esto, Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Ahora, complete las instrucciones de Pablo en este pasaje, que deje este significado absolutamente claro y claro. Cualquiera que coma este pan indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, no entiende que el cuerpo de Jesús fue partido para nuestra sanidad. Ahora continúa. Por esta causa muchos están débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, es decir, están muertos. Versículo 29-30. Debido a que no entienden que el cuerpo de Jesús fue partido para nuestra curación, porque toman este pan indignamente, es decir, no confiando en las llagas de Jesús para la curación, muchos están sufriendo enfermedades, muchos han muerto, la pena de la transgresión física. Tomamos el pan partido indignamente, sí, y cuando lo tomamos en el servicio de la Pascua y luego ponemos nuestra confianza en los doctores y medicamentos en lugar de en Cristo, poniendo así a otro Dios antes que Él, muchos están enfermos, muchos mueren. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Dios dijo, yo soy el Dios que os sana, no tendréis otros dioses delante de mí. Su nombre es Yahvé Rafa, Dios nuestro sanador. Si Dios es el sanador, el único sanador real, y si la ciencia médica surgió de la antigua práctica pagana de los curanderos, se supone que los hombres gozan del favor de los dioses imaginarios de la medicina, ¿no hay entonces necesidad de médicos? Sí, estoy bastante seguro de que lo hay, pero si todas las personas entendieran y practicaran la verdad de Dios, la función del médico sería muy diferente de lo que es hoy. En realidad, no existe una cura en un vagón o un tren lleno de medicinas. La mayoría de las enfermedades y dolencias actuales son el resultado de una dieta y una alimentación incorrectas. La verdadera función del médico no debe ser usurpar la prerrogativa de Dios como sanador, sino ayudarle a observar las leyes de la naturaleza, prescribiéndole una dieta correcta, enseñándole cómo vivir mejor de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En otras palabras, prevenir enfermedades, no curar después de estar enfermo. Desafortunadamente, hoy en día la mayoría de los médicos no están preparados adecuadamente para asesorar a los pacientes sobre la dieta. Estudiaron medicina, no alimentos. Hay algunas escuelas de curación que están surgiendo hoy en día en esta línea, que trabajan más con las leyes de la naturaleza y no con fármacos y medicinas. Los naturópatas, osteópatas y quiroprácticos, etc. Estas pueden ser buenas o no, en gran medida según a la escuela de la que vinieron y a la capacidad del hombre mismo. Existen otras funciones necesarias para ciertos tipos de médicos. Tener hijos, por ejemplo, no es una enfermedad de la cual las mujeres necesitan curación, sino una cosa natural ordenada por Dios. Entonces, parecería correcto que tuviéramos especialistas en obstetricia para brindar ayuda y atención especializada en tales ocasiones. Si algo se rompe en mi automóvil, algo que puedo arreglar yo mismo o un especialista en un taller, no me limito a orar y no hacer nada y espero que Dios haga por mí lo que yo puedo hacer por mí mismo. Si te rompes un brazo u otro hueso, sin duda lo correcto es llevarlo a un especialista y pedirle que lo arregle. Sin embargo, él no puede sanarlo. Debes confiar en Dios para hacerlo. Entonces, como ve, hay una serie de funciones que los médicos humanos pueden realizar correctamente. Pero recuerde que, después de todo, la curación está fuera de su línea. Solo Dios puede sanar. Solo Dios puede perdonar el pecado. Observe una ilustración más en el Nuevo Testamento sobre ir al médico. Cierta mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, Mateo 9:20, que había gastado todo su sustento yendo a muchos médicos, no podía ser sanada de nadie. Lucas 8:43. Sufrió muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada mejoró, sino que más bien empeoró. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella dijo, si puedo tocar solo su manto, seré sanada. Y enseguida sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella plaga. Y Jesús miró a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Y él la dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga. Marcos 5:26-34.
Note que ninguno de estos médicos pudo curar. Más bien esta mujer empeoraba constantemente. Ella realmente sufrió muchas cosas de estos tantos médicos y sin embargo le cobraron un precio, le quitaron todo lo que tenía, todo su sustento. ¿En cuántos hogares se repite hoy esa experiencia? Escucha, solo Dios puede sanar y es algo que Él te da, sin dinero y sin precio, sin cargo. Es tan gratis como la salvación. ¿Por qué entonces la gente deposita su fe y su confianza en hombres humanos que no tienen poder para ayudarlas? A veces gastan todo su dinero en estos hombres de una falsamente llamada ciencia y son completamente incapaces de depositar fe en Dios. Dios puede y te sanará si estás enfermo. Él promete hacerlo. Él es capaz. Él lo hará. Él lo dice. No te cuesta nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las personas no pueden poner fe en Él y en su palabra segura y en cambio confían en los médicos humanos que no pueden sanar? Ahora, resolvamos esta pregunta. ¿Es la voluntad de Dios sanarme de una vez por todas? No seáis imprudentes, sino comprended cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. ¿Cómo sabe usted la voluntad de Dios? ¿Es su voluntad perdonar tus pecados y darte vida eterna? Bueno, ¿cómo lo sabes? La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. Es su misma palabra. Ahora, si Él te dice en lenguaje sencillo que es su voluntad salvarte, créelo. Y cuando Él te dice en el mismo lenguaje sencillo que es su voluntad sanarte, debes creerlo. De lo contrario, conviertes a Dios en un mentiroso. Si no puedes creerle a Dios cuando Él dice que Él es el que te sana, cuando dice que Él es el que sana todas tus enfermedades, sí, todas, entonces, ¿cómo puedes creerle cuando dice que perdona todas tus iniquidades? Si una de esas promesas escritas de las Escrituras puede romperse, la otra también puede romperse. Jesús sanó, siempre fue su voluntad. Uno se le acercó y le dijo, si quieres, tú también puedes limpiarme. Tenía la terrible enfermedad de la lepra. Jesús respondió rápidamente, lo haré, sé limpio. Y al momento la lepra se le quitó. Lucas 5, 12, 13. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces sigue siendo su voluntad hoy. Jesús no solo predicó, Él sanó. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Él comisionó a sus 12 discípulos a sanar, además de predicar. Entonces reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:1-2. Solo Dios tiene poder para sanar, pero Cristo Jesús delegó este poder en sus ministros a quienes estaba enviando a predicar. Muéstrame dónde el eterno Dios, quien es el único que tiene el poder de sanar alguna vez, delegó ese poder a los médicos, doctores de la ciencia médica. Él nunca lo hizo. Ellos no tienen el poder de sanar, pero todo verdadero ministro de Jesucristo, si es uno a quien Dios ha llamado al ministerio, tiene ese poder. Bueno, qué lástima que la mayoría de los ministros hoy en día no saben que se les ha dado ese poder, y la mayoría de las personas que están enfermas tampoco lo saben. Más tarde Jesús envió a otros 70 discípulos en una misión especial y les ordenó sanar a los enfermos, donde quiera que fueran. Lucas 10, 1 y 9. Su comisión final para todos los ministros del Evangelio después de su resurrección, justo antes de ascender al cielo, fue esta: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Marcos 16, 15-18. Eso sí que es una promesa. Jesús dijo que se recuperarán.
Después de que se inició la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles y evangelistas continuaron curando a los enfermos y predicando el evangelio. Casi inmediatamente después del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, sanaron al cojo de nacimiento. Hechos 3, 1 al 11. Como resultado, fueron arrojados a la cárcel, pero después de ser liberados se reunieron con los otros discípulos y oraron fervientemente a Dios, diciendo: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo puedan hablar tu palabra, extendiendo tu mano para sanar. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 29 al 31. Después muchos fueron sanados, que incluso la sombra de Pedro pasando sobre los enfermos resultó en su sanidad, a través del poder de Dios. Hechos 5:15. Los que acudían a estos ministros de Cristo para ser sanados por oración a Dios eran sanados todos. Hechos 5:16. Felipe descendió a Samaria y los enfermos eran sanados. Hechos 8 del 5 al 7. A través del ministerio de Pablo, Dios sanó a los enfermos. La demanda de su tiempo se volvió tan grande y muchos que se encontraban lejos, a quienes Pablo no podía visitar, querían curación, por lo que Dios honró un medio especial. Pablo ungió y oró sobre pedazos de tela, pañuelos y delantales, y los envió a los que pedían oración por sanidad, y fueron sanados. Lea sobre esto en Hechos 19, 11, 12. Ahora Dios es el mismo hoy, y cientos hoy están siendo sanados por eso. Es el mismo método que se nos ha dado en la palabra de Dios. En mi oficina llevamos a cabo un servicio de oración diario. Se traen todas las cartas que solicitan oración especial y los miembros de mi personal se unen a mí para interceder ante Dios por cada uno. Todos los que piden oración para la sanación se les da especial consideración y oración. Y como me es imposible visitar a cada uno de ellos en sus propias casas, unjo un pañuelo en cada caso, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, y éste se envía por correo al que está enfermo. Aquí está la instrucción de Dios para ti hoy si estás enfermo. Si vamos a vivir según cada palabra de Dios, debemos obedecer esta escritura. Dios no dice que llame a su médico de familia. En cambio, note: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo resucitará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 14, 15. Él no dice: llamad a los médicos y dejad que os den medicinas y drogas, y Dios hará que las medicinas, las drogas y las drogas os curen. Sin embargo, esa parece ser la forma en que creen muchos cristianos profesantes, porque es lo que practican. En cambio, Dios dice que llamemos a los ministros de Dios y orar, ungiéndole con aceite, el tipo y símbolo del Espíritu Santo. Entonces, Dios promete que te sanará. Ningún ministro puede curarte, es decir, directamente, pero Dios promete que cuando llames a sus ministros y ellos oren la oración de fe, sin duda, y te unjan con aceite, ese Dios sanará. Y Él ha dado a sus ministros autoridad para usar el poder contenido en el nombre de Jesucristo. Y a través de ese nombre, para sanar, aunque recuerden que siempre es Dios quien realmente hace la curación, no el ministro. Ahora bien, si el presidente de una gran empresa te envía un cheque por $100, llevas ese cheque al banco y tienes la confianza perfecta de que recibirás los $100. Ese cheque es simplemente su promesa escrita de pagarle los $100. Él es un hombre y tú confías en él. No te tiemblan las rodillas ni intentas reunir la fe suficiente para que te paguen ese cheque. Por supuesto que no. Eso parecería una tontería. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Te he mostrado la promesa escrita de Dios de pagarte cierta cosa si lo pides. Sanidad. Entonces, cuanto más tonto es cuando intentas desarrollar la fe y esforzarte por tener la fe, de confiar en que Dios hará lo que Él prometió.
¿Es buena su palabra? ¿Tú la crees? Si lo haces, entonces cobre sus cheques en el banco del cielo y espere recibir lo que Dios promete, así como esperas recibir el dinero del cheque en el banco. Esa es la verdadera fe. Una palabra de precaución. No puedes dictarle a Dios. Por lo general, no hace las cosas a nuestra manera o siempre en nuestro tiempo. Déjale eso a Él. Él promete curarte. Acepta su promesa. Cumple las promesas. Espera la respuesta. Sabes que lo conseguirás. Pero dejemos el cómo y el cuándo a Dios. Que Él lo haga a su manera y en su tiempo. La fe es la evidencia de cosas que no se ven ni se sienten. No prestes atención a cómo te sientes o a lo que ves después de haber invocado a Dios para que te sane. Simplemente sepa que debe tenerlo y eso es todo. En nuestras muchas experiencias hemos tenido sanidades en nuestra propia familia y muchos otros casos que fueron instantáneos. Entonces estoy pensando en una mujer que vino a mí y a otro ministro para orar por curación. Después de que la ungimos no notamos ningún cambio y ella no sintió ninguno. 4 días después fue sanada repentina e instantáneamente. He conocido que algunos sanan gradualmente. Así fue también en el propio ministerio de Jesús. Uno comenzó a mejorar desde esa hora. Deje el cómo y el cuándo a Dios, pero sepa que su promesa es segura. La Escritura no puede ser quebrantada. Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades.